Hola, en la siguiente clase vamos a ver las reacciones que nos quedan de alquenos, que son reacciones de oxidación y reacciones de reducción. Oxidación y reducción. Y vamos a empezar con las oxidaciones. Dentro de las oxidaciones vamos a ver las dihidroxilaciones que pueden ser en sin o en anti. Las reacciones en anti implican una reacción también de oxidación que se llama epoxidación. Y luego serían las rupturas oxidativas. Y vamos a empezar viendo las dihidroxilaciones. Dentro de las reacciones de dihidroxilación las podemos hacer primero en sin, para lo cual vamos a emplear dos tipos de reactivos, que es o el tetraóxido de osmio o el permanganato diluido y frío. Son las dos opciones de reactivo, ¿vale? Sin fijarnos en la estereoquímica, ¿cómo sería el mecanismo? Pues el mecanismo sería de la siguiente manera. Si lo hacemos con el tetraóxido de osmio, es un proceso concertado en el cual, al mismo tiempo que se rompen enlaces, se forman enlaces. Es decir, yo estoy rompiendo uno de los enlaces entre el oxígeno y el osmio, estoy formando un enlace entre el oxígeno y el carbono. Por otro lado, estoy rompiendo uno de los enlaces del doble para formar un enlace entre el carbono y el oxígeno, y esos electrones se los termina llevando el osmio para cambiar de estado de oxidación. Con lo cual llegaríamos aquí. Este derivado sufriría una hidrólisis que permitiría la obtención del tirol. ¿Vale? Y en principio el osmio pues no sería de esta manera. Lo que pasa es que lo que hacemos es que para evitar que el osmio, digamos que se pierda en esta reacción, lo que se suele hacer es que se pone agua oxigenada en el medio, lo cual oxida el tetraóxido de osmio para regenerarlo. ¿Vale? Por eso suelen hacer la oxidación con tetraóxido de osmio, que es un poco caro, con agua oxigenada para que éste se recupere. ¿Vale? Pero bueno, lo que obtenemos es un diol, un alfa diol, donde tenemos que los OH han entrado por el mismo lado. Por eso el mecanismo va a ser en sí, ya que los dos oxígenos entran por el mismo lado. Donde mejor lo vamos a apreciar es cuando hagamos el mecanismo sobre un alqueno representado perpendicular al plano de la pizarra y demás. Vamos a ver cómo sería el mecanismo con el permanganato potásico, que es igual. Mecanismo concertado, se forman y rompen enlaces a la vez, se forma este derivado, que se hidroliza y me deja el diol. ¿Vale? Para darnos cuenta de cómo ese mecanismo es en sin y entran los oxígenos por el mismo lado, lo vamos a hacer con nuestro amigo, el cis-2-buteno. Siempre para hacer este tipo de mecanismos es importante pintar el alqueno perpendicular a la pizarra y siempre igual. A mí me gusta representar hacia abajo los que están en cuña y hacia atrás los que están hacia atrás, ¿no? Los hidrógenos. Un poquito por arriba los hidrógenos, ¿vale? Hacia arriba. Y aquí cuando acercamos el, no sé, vamos a ponerlo con tetraóxido de osmio, por ejemplo. Da igual utilizar uno u otro, pero sí que es importante el hecho de que el tetraóxido de osmio puede acercarse por arriba o puede acercarse por abajo. No se acerca a la vez, ¿vale? O se acerca por un lado o se acerca por el otro, ¿vale? Lo hago así
para justificar el hecho de que se puede adicionar por arriba, formándose este intermedio. O se puede acercar por abajo, formando este otro intermedio, ¿no? En el fondo, ambos intermedios son el mismo. Pero no lo hago porque sea el mismo o sea distinto, sino porque se vea que la reacción puede llevarse a cabo por arriba y por abajo. Después, con el agua oxigenada, se romperá ese y nos deja este diol. Que en este caso, ya que el mecanismo es en sí, es decir, los dos OHs se adicionan por el mismo lado, se puede apreciar que el resultado tiene plano de simetría. Si asignamos la configuración absoluta de los carbones, de los estereocentros, nos vamos a dar cuenta de que este es R y que este es S, y este pues al revés. Pero lejos de ser una mezcla racémica, esto es una forma meso, ya que ambos son el mismo. Es interesante que si utilizamos este mismo mecanismo de adición en sin, ya que los oxígenos entran por el mismo lado del alqueno, y lo hacemos sobre el trans, vamos a obtener la otra mezcla, la que se suele decir que las reacciones sobre los alquenos son estereoespecíficas. Voy a quitarme de aquí. Para tener más espacio. Si la reacción la hacemos sobre el alqueno trans, aunque el alqueno sea trans no significa que el mecanismo sea anti. El mecanismo siempre es en sí. Pero lo vamos a hacer en este caso con el alqueno trans. Adicionamos igual el tetraóxido de osmio. Mecanismo concertado. Insisto en que no se acerca por arriba y por abajo a la vez, sino que unas moléculas se acerca por arriba y otras se acerca por abajo. Pues si se acerca por arriba obtendríamos este intermedio, que en este caso ya los intermedios no son los mismos. Si se acerca por abajo tendríamos este otro intermedio. Cuando se hidroliza este complejo intermedio, aquí utilizamos el agua oxigenada por recuperar el tetraóxido de osmio, pues obtenemos estos dos dioles. En este caso este es el R y este es el R. Y este es el SS. Como obtenemos un 50% del RR y un 50% del SS, esto es una mezcla racémica. Si los sustituyentes sobre ambos lados del alqueno hubieran sido diferentes, sería mezcla racémica tanto esta como la del cis que hemos dicho antes, ¿vale? Si en lugar de ser el cis-2-buteno hubiera sido el cis-2-hexeno, pues tendríamos mezcla racémica en los dos casos, tanto en el cis como en el trans. Lo que pasa es que serían mezclas racémicas diferentes, ¿vale? Ese es el mecanismo en sí
de obtener dioles, de dihidroxilación, ¿vale? Vamos a ver cómo sería el mecanismo en anti. El mecanismo en anti es un poquito más complicado. Porque implica como dos pasos, ¿no? Primer paso, epoxidación. Segundo paso, apertura de epóxido. Entonces vamos a ver primero qué es una epoxidación, qué es una apertura de epóxido, y luego pues contamos el mecanismo sobre un alqueno, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería la epoxidación? Pues la epoxidación es una oxidación que llevamos a cabo pues con un peróxido o peróxido, en la cual nuestro alqueno, por ejemplo, vamos a poner el propeno, se transformaría en un epóxido. El mecanismo lo podríamos simplificar así. Y aquí se estaría liberando un ácido. ¿Vale? El peróxido que normalmente se utiliza es este. De hecho, hay mucha gente que no sabe ni qué estructura tiene, solo se saben las siglas. Este es el ácido metacloroperbenzoico. Las siglas son MCPBA. Hay mucha gente que solo sabe la sigla que hace esto, pero no entiende qué es lo que está pasando. Ya digo, esta reacción la puede hacer cualquier peróxido, no tiene por qué ser el MCPBA. De hecho, muchas veces te ponen el ácido peracético, el ácido pertrifluoroacético o cualquier otro peróxido para ver si realmente lo sabes o te has aprendido que MCPBA oxida. ¿Vale? Lo que estaría pasando es que el exceso de carga que hay en el doble enlace estaría atacando a este oxígeno, que es el más lábil, porque todo esto se comporta como buen saliente. Como son los electrones de los dos se quedan unidos a este carbono. ¿Vale? Y esa forma el epóxido. El epóxido es un éter. Es un éter cíclico. En principio los éteres son muy estables. Lo que pasa es que este éter es especialmente reactivo. ¿Y es debido a qué? Pues mira, hay que pensar que los átomos que participan en este epóxido tienen hibridaciones sp3 que determina ángulos de 109 grados. Con lo cual podemos entender que aquí no hay 109 grados, aquí tampoco y aquí tampoco. Con lo cual hay mucha tensión angular. La tensión angular es la responsable de la reactividad de los epóxidos. Aparte del hecho de que, claro, lógicamente tenemos un átomo que es más electronegativo que los otros dos, con lo cual siempre se va a abrir de manera que el oxígeno se lleve los electrones de su enlace con cualquiera de ellos. ¿Vale? Los epóxidos se pueden abrir de dos maneras. Si nosotros utilizamos un nucleófilo medio básico o sin medio, se abren por donde hay menos impedimento estérico. Eso quiere decir, como el medio básico suele ser el OH menos, pues menos al menos. Y si lo que ponemos es medio ácido, el nucleófilo entra por el carbono más sustituido. H más al más. Esa sería la forma de hacerlo. Lo que pasa es que el medio ácido y medio básico lo que prima básicamente es el impedimento estérico. Entonces siempre vamos a atacar esta posición y tiene cierto carácter de SN2 la reacción. ¿Vale? Es decir, atacamos siempre por el lado contrario donde está el oxígeno, como en los derivados halogenados que veremos más adelante. Y cuando es medio ácido, pues no se forma carbocatión, no es equivalente a una SN1, porque en ambos casos el nucleófilo siempre entra por el lado contrario donde está el oxígeno, siempre. ¿Vale? En las aperturas de epóxidos, ya sea en medio ácido o medio básico, el nucleófilo entra por el lado contrario al oxígeno. ¿Vale? Vamos a poner algún ejemplo para verlo.
Imaginemos que tenemos este epóxido, ¿no? Si este epóxido lo abrimos con hidróxido, ¿no? Con hidróxido en medio acuoso, ¿por dónde va a entrar este? Va a entrar por el menos sustituido. De tal modo que lo que se va a formar es esto. SOH entra por detrás, el óxido este se nos quedaría por delante. Luego esto, pues con el agua se protonaría y nos quedaría de este modo. Si lo abrimos en medio ácido, ¿qué pasaría? Pues el oxígeno se protonaría. Y como digo, siempre se abre por el lado contrario de donde está el oxígeno, con lo cual no se llega a formar un carbocatión. Podría ser que en algún caso se formara, pero no se suele explicar así. Lo que hace el oxígeno es que se separa, digamos, que del carbono que mejor estabilizaría esa carga positiva, que sería este. Y ahí es donde va a entrar nuestro nucleófilo, que en este caso es el agua. ¿Vale? Como el agua va a entrar por detrás, eso va a significar que este OH se nos queda por delante, el OH que ha entrado va a quedarse por detrás y el metilo que estaba detrás va a pasar delante. ¿Vale? Siempre los OHs entran por sitios diferentes. Por eso es un mecanismo enanti, porque aquí el primer oxígeno ha entrado como consecuencia de la epoxidación. El segundo oxígeno ha entrado por el otro lado. ¿Vale? Por eso esta obtención del diol previa formación del epóxido es una dihidroxidación enanti. ¿Vale? De todas maneras, para verlo más claro, vamos a hacerlo con nuestro alqueno. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo sería el mecanismo completo. Lo primero que vamos a hacer, lo vamos a hacer con el alqueno cis, ¿vale? El cis-2-buteno, que es como nuestro talismán. Lo primero que hacemos es que le ponemos el peróxido. Oxidamos por arriba o oxidamos por abajo y se me formarían dos epóxidos. En el fondo son los mismos epóxidos en este caso, pero bueno, yo lo pinto dos veces no por el hecho de que sean distintos o que sean el mismo, sino para justificar que la oxidación puede tener lugar por arriba o por abajo. ¿Vale? En este caso, insisto, son el mismo. Es una forma meso, porque tiene plano de simetría. Y ahora atacaríamos con el agua, ¿vale? Lo vamos a tratar con agua en medio ácido. En este caso, como el epóxido está igual de sustituido, da igual donde ataques. Ahora bien, si con este atacas aquí, en este tienes que atacar en el mismo carbono. Si aquí me atacas en este otro, vas a tener el mismo compuesto, ¿vale? Entonces, en este caso, porque están igualmente sustituidos. Si estuvieran diferentemente sustituidos, al ser agua en medio ácido, atacaríamos por el carbono más sustituido, ¿vale? Fijaros que si esto nos acostumbramos a hacerlo siempre igual, pues al final es muy fácil de seguir la reacción. Y fijaros como este de aquí, este es R,
Este es R. Y este es S. Y este es S. Fijaros como aquí, a partir del alqueno cis, por el mecanismo enanti, porque un oxígeno ha entrado por arriba en este caso y el otro ha entrado por debajo, ¿lo veis? Y en este ha entrado uno por abajo y otro por arriba. ¿Vale? El mecanismo enanti. Cada oxígeno entra por un lado diferente. Aquí obtengo la mezcla grafénica. 50% del RR, 50% del SS. Cuando hicimos el mecanismo en sí, pues vamos a buscarlo. Mirad, mecanismo en sí, vamos a buscarlo. El mecanismo en sí. Mirad, ese es el mecanismo en sí sobre el trans. Y ese es el mecanismo en sí sobre el cis. ¿Veis? Con el mecanismo en sí sobre el cis hemos obtenido la forma meso. Con el mecanismo en sí sobre el trans hemos obtenido la mezcla grafénica. ¿Lo veis? Sin embargo, ahora lo que hemos hecho es un mecanismo en anti sobre el cis. Y hemos obtenido también la mezcla grafénica. Esto les encanta, esto de que si haces el mecanismo de una manera o de otra y lo obtienes, les encanta preguntarlo. ¿Vale? De hecho, podemos hacerlo aquí. Voy a hacerlo en otro color para que se diferencie bien. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es el mecanismo en anti de nuevo, pero sobre el trans. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Ponemos el perácido. Oxidamos por arriba y por abajo. Y fijaros porque en este caso ya no es una forma meso el epóxido intermedio. Ahora sí que hemos obtenido dos epóxidos. Porque ya no tiene forma de plano de simetría. Lo voy a abrir con agua en medio ácido o agua en medio básico. En este caso da igual porque los dos lados del epóxido están igual de sustituidos. Abriríamos ese epóxido y fijaros cómo ahora, con este mecanismo en anti, aunque estoy representando dos, realmente solo tengo un compuesto, que sería la forma meso. Vamos a comprobarlo para verlo. Ese sería R. Ese sería S y ese sería SR. Acordaros que si no veo lo del plano de simetría, si tienes un RSSR y cada carbono tiene los mismos sustituyentes, es decir, este tiene OH, metilo, hidrógeno, este tiene OH, metilo, hidrógeno, esto siempre es forma meso, con lo cual no se han obtenido dos, sino que solo se ha obtenido uno, ya que estos dos son iguales. ¿Vale? Fijaros cómo mecanismos diferentes dan los resultados diferentes. ¿Vale? Este daría el mismo resultado que el cis a través del mecanismo en sí. Y este es el mismo resultado que el trans a través del mecanismo en sí. Pero con mecanismos diferentes. ¿Vale? En cuanto a las hidroxilaciones, eso es todo lo que podemos contar. La siguiente reacción oxidativa que podemos contar en estos compuestos sería la ruptura oxidativa. En la ruptura oxidativa no me voy a fijar mucho en los mecanismos porque lo que más me interesa es el resultado ahora mismo, porque es donde más os soléis liar, en qué es lo que da. Y sí que vamos a ver qué tipos de reactivos vamos a tener. Tenemos como dos posibilidades, ¿vale? Podemos hacer la ruptura oxidativa con ozonolisis y dentro de la ozonolisis la hay reductora
y oxidativa. Y luego tenemos la ruptura oxidativa con permanganato potásico concentrado y caliente. Ojo, porque si utilizamos diluido y frío es la dihidroxilación, si utilizamos concentrado y caliente es la ruptura oxidativa. ¿Vale? Entonces, la ozonolisis reductora, ¿con qué se hace? Pues se puede hacer con ozono y luego zinc en acético, o también se puede hacer con ozono y después poner sulfuro de dimetilo. ¿Vale? Y la oxidativa se puede hacer con ozono y agua, o a veces en lugar de poner ozono agua, poner ozono agua oxigenada. ¿Vale? Son dos opciones que podemos emplear para hacer esa tanto ozonolisis reductora como oxidativa. Y cuando utilizamos permanganato potásico concentrado caliente, pues es semejante a una ruptura oxidativa como la ozonolisis oxidativa. ¿Vale? Es decir, estas condiciones de reducción, de oxidación, nos lleva normalmente a aldehídos o cetonas. Y con estas condiciones de oxidación llegamos a cetonas o ácidos. ¿Vale? Es decir, cuando empleamos esas condiciones, el resultado de aldehídos o cetonas, cuando empleamos estas condiciones, resultados ácidos o cetonas. O sea, siempre lo que pasa cuando oxidamos, cuando hacemos una ruptura oxidativa, siempre lo que sucede es que es como si cortáramos el doble enlace y a cada lado del doble enlace nos pusiera un carbonilo. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que siempre el primer resultado de la ruptura oxidativa son aldehídos y cetonas. ¿Qué sucede? Que como estamos en condiciones oxidativas, los aldehídos se oxidan con facilidad. Y si las condiciones son como muy oxidativas, digamos, pues los aldehídos se oxidan a ácidos. Sin embargo, en las condiciones reductoras, los aldehídos se quedan como tales. ¿Vale? Para entenderlo mejor, voy a poner ejemplos de diferentes tipos de alquenos y cómo se oxidan en función de si utilizamos ozonolisis reductora u ozonolisis oxidativa o KMnO4 concentrado caliente. ¿Vale? Vamos a verlo. Con estas condiciones nosotros podemos encontrarnos los siguientes alquenos. A ver. Nos podemos encontrar este alqueno, ¿no? Cuando hacemos la oxidación, pues vamos a obtener un ácido y otro ácido. Si el alqueno es así, pues un ácido y otro ácido, pues iguales en este caso, ¿no? Si el alqueno es así, cetona, ácido. Y si el alqueno es así, cetona, cetona. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa si utilizamos otras condiciones, es decir, utilizamos las reductoras. Entonces, ¿qué pasa si tenemos este alqueno? Pues con este alqueno vamos a tener un aldehído y otro aldehído. Siempre es como si cortamos el doble enlace y dejamos carbonilos a los lados. En condiciones oxidativas los aldehídos se oxidan y por eso obtenemos ácido. Si tenemos este alqueno, un aldehído, otro aldehído, que en este caso pues, es el mismo.
si tenemos este otro alqueno, cetona, aldehído. Y si tenemos este otro, cetona, cetona. ¿Vale? Esto es lo más importante. Más adelante podemos hacer los mecanismos exactos de cómo se llevan a cabo estas rupturas oxidativas, ¿vale? Pero ahora mismo lo más importante es el resultado. ¿Qué es lo que se obtiene cuando utilizamos condiciones reductoras o condiciones oxidativas? ¿Vale? Y con esto habríamos acabado las reacciones de oxidación. ¿Qué nos quedarían? Las reacciones de reducción. Vamos a ver las reducciones. Las reducciones que vamos a ver solo es una, ¿vale? Es la transformación que vamos a hacer para transformar los alquenos en alcanos. Para hacer esto vamos a utilizar hidrógeno gas, lo cual también te hace pensar que el hidrógeno que vamos a utilizar siempre está en exceso, ¿vale? A mí me hace gracia cuando a veces ponen hidrógeno en exceso. Nunca utilizamos el hidrógeno de otra manera más que en exceso. Lo que pasa es que cuando te dicen que la hidrogenación es en exceso, es una pista para que sepas que se reduce más de una cosa. ¿Vale? Lo digo para que también sepáis. Cuando hacemos esta hidrogenación, claro, necesito un catalizador. ¿Qué catalizador se suele emplear? Pues se suelen emplear metales, que suelen ser el paladio, el platino o el níquel. ¿Vale? Se utiliza el paladio, normalmente lo utilizan en una suspensión que es de paladio-carbono. Lo suelen poner así, carbono-paladio o algo así. Se utiliza en el platino, lo suele utilizar como dióxido de platino. Y utilizan el níquel, lo utilizan en una preparación que llaman níquel-rane. Que vamos, no es nada más que una forma de preparar el níquel que presenta una gran superficie de contacto. ¿Vale? Es una forma, insisto, de preparar el níquel que hace que tenga una gran superficie de contacto. Porque, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues lo que sucede simplemente es que el hidrógeno no entra directamente en nuestro alqueno, sino que lo que primero pasa es que si esto sería la superficie del metal, ese es el metal, catalizador, lo primero que pasa es que el hidrógeno gas se fija en la superficie del metal. Y luego se acerca al alqueno. Y entonces el hidrógeno se adiciona a través de un mecanismo concertado. ¿Eso qué significa? Pues que se forman y rompen enlaces a la vez. Con lo cual, el resultado final, ¿cuál es? Pues que el metal se queda de nuevo libre, con lo cual tenemos que volver, o se tiene que volver a unir al hidrógeno para volver al principio, y nuestro alqueno se transforma en alcano. No solo es interesante el hecho de que el mecanismo es concertado y que se forman y rompen enlaces a la vez, sino que además los dos hidrógenos se adicionan por el mismo lado. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que es un mecanismo en sí. Es decir, ambos hidrógenos entran por el mismo lado. Claro, igual aquí, en este alqueno que nos da el propano, que no tiene ningún tipo de isomería óptica ni nada, pues no se aprecia. Si nosotros hiciéramos la reacción en un alqueno como este, ¿qué observaríamos? Pues que podríamos obtener este compuesto, o podríamos obtener este compuesto. En principio tendríamos una mezcla de los dos. Claro, yo igual solo he representado... Solo he representado un hidrógeno, pero este hidrógeno y este hidrógeno entran juntos. Este hidrógeno ya estaba aquí, ¿vale? Este hidrógeno estaría aquí. Y ese sería el metilo, ¿vale? Igual si reducimos
otro alqueno, lo podemos ver más claro. Si reducimos este alqueno con hidrógeno sobre paladio-carbono, por ejemplo, vamos a poner aquí también hidrógeno, paladio-carbono, que no parezca que estamos haciendo magia, pues mirad cómo los metilos se quedan al mismo lado. ¿Por qué? Porque los hidrógenos entran siempre por el mismo lado, es decir, a través de un mecanismo en sí. Por ejemplo, en este caso de arriba, como el metilo genera cierto impedimento estérico, eso haría que la reducción sería más fácil por detrás que por delante. Con lo cual, se me ha olvidado pintar este metilo, este podría ser el producto mayoritario, ya que el metilo, insisto, genera impedimento estérico y hace que sea más fácil el acceso del hidrógeno por detrás que por delante. Y por ese motivo ese sería el mayoritario. En este caso, las dos caras de adición del doble enlace son exactamente iguales, con lo cual la adición puede ir por un lado o por el otro, de forma indistinta. Yo he hecho solo la reducción por detrás, pero por delante sería igual porque este compuesto es una forma meso, ya que presenta plano de simetría. Luego es exactamente igual este, que sería el resultado si la hidrogenación la hacemos por delante. Porque ya te digo que presenta un plano de simetría. Y eso hace que ambos sean iguales, el mismo compuesto. Y por eso decimos que es una forma meso, no dos formas meso, insisto, una forma meso. Bien, con esto habríamos acabado con todas las reacciones de los alquenos. ¿Vale? En la próxima clase pues hablaremos posiblemente de alquinos o de derivados halogenados. Muchas gracias.